La Concejalía para la Igualdad ha impartido hoy un nuevo taller de crecimiento personal en el edificio Colores. Bajo el título de Mujeres aprendiendo a ser felices, esta actividad impartida por la psicóloga especialista Rocío Carmona ha contado con la participación de una veintena de alumnas. La monitora encargada de impartir este curso gratuito, Rocío Carmona, que además es psicóloga, se ha mostrado muy feliz al comprobar el resultado y la incidencia de este tipo de talleres en las alumnas que han participado en él. Y es que, tal y como ha asegurado, tras 2 años recorriendo nuestra provincia e impartirlo en varios pueblos y ciudades, ha sido en Fuengirola donde ha tenido más éxito. Aquí he notado muchísima diferencia. Cuando he venido aquí, porque es el último ya de la serie, cuando he venido aquí he notado una diferencia tremenda en las respuestas de la gente. En otros pueblos siempre las mujeres lo primero que dicen es que ellas para ser felices tienen que ver a sus hijos felices, a sus nietas felices, y aquí no. Aquí desde el primer momento que hemos empezado a hablar han empezado a decir, no, yo soy feliz cuando me dedico un tiempo, cuando me dedico un espacio, cuando aprovecho las oportunidades pequeñitas que me da la vida, y eso es porque están haciendo un trabajo, bueno, de gotita para ir construyéndose y empoderándose como mujeres, por lo cual se nota que el trabajo que se hace aquí funciona. De lo que se trata estamos haciendo como entre todas, echando ingredientes de felicidad a un puchero que queremos que sea nuestro caldo de la felicidad o del bienestar. Y bueno, básicamente lo que pretendemos es que las mujeres sean conscientes de la responsabilidad que tienen en sus propias vidas y que empiecen a asumir su parte y a soltar la cantidad de cosas que van cogiendo que no son suyas para responsabilizarse de su bienestar. Carmona ha recordado a las alumnas que el taller no debe quedarse en esta sesión teórica, sino que sus ejercicios deben ser extrapolados a sus vidas como un elemento más de las mismas. Solo así se garantizan, ha dicho, los beneficios deseados. Claro, es que estos son cambios de actitudes en la vida. A las mujeres nos educan a ser para otros, ¿no? Una buena mujer es una buena madre, es una buena esposa, es una buena hija, y eso implica cuidados, estar siempre cuidando. Pero lo que estamos viendo aquí es que cuanto más cuido, más me descuido. Entonces, si yo me descuido, pues empiezan los problemas de insomnio, la ansiedad, la depresión, el malestar, el ansiolítico, la fibromialgia y bueno, todo el proceso de centro de salud y de medicación. El empezar a darse cuenta de que este no es el camino es cuando empiezan a darse cuenta de que ellas pueden hacer cosas y entonces la salud y el bienestar está asegurado. Bajo el título de Mujeres aprendiendo a ser felices, el curso se ha celebrado en el edificio Colores y ha ido dirigido a una veintena de alumnas. El servicio de intérpretes